Bien, mis hermanos, entonces nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos. Me gusta más así, estudio bíblico. Estudiar la palabra de Dios, hermano. Como dice Isaías, línea sobre línea, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Comenzamos, hermanos, entonces a mirar la epístola del apóstol, bueno, el apóstol no, de Santiago. De Santiago. Ahora vamos a mirar por qué no le digo apóstol. Entonces comenzamos, hermanos, con el primer mensaje y vamos a mirar una especie de introducción hoy. Y la introducción la vamos a hacer del capítulo 1, versículo 1. Aquí, no sé, nos vamos a quedar, hermanos, no sé, por ahí unos 7 mensajes, yo creo. Salen del capítulo 1. Son 5 capítulos de la carta, pero no sé cuánto nos demoremos. Igual no hay prisa. Y si el Señor viene, pues bueno, nos encuentra ahí. Por lo menos estudiamos la introducción hoy. Vamos a mirarla. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Traigo 2 versiones más para tener un entendimiento. Por lo menos la Biblia textual se lee ese versículo así. Jacobo, ¿ve? Ya cambió. A Santiago, la Biblia textual dice Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Cambió. Aquí le dice el Mesías. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y la nueva versión internacional del mismo verso dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Cambió. La versión internacional dice 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Allá dice dispersión. Entonces ya entendemos un poco más. Y allá dice salud. Aquí dice saludos. Entonces ya entendemos. En esta parte introductoria, mis hermanos, hoy vamos a ver 4 puntos. Vamos a mirar el autor de la epístola. Vamos a mirar cómo se considera el autor de la epístola. Vamos a considerar los destinatarios de la epístola y otros aspectos de la epístola. Está viendo que yo estoy diciendo epístola, no le estoy diciendo carta. Bueno, en todo lo que yo pude investigar, dicen que hay una diferencia entre epístola y carta. Bueno, para mí es lo mismo, pero ellos dicen que no. Dicen que una carta es cuando se escribe específicamente a una iglesia o cuando se escribe específicamente a una persona, diga las cartas de Pablo por lo general, o en este caso las cartas de Pablo que le hace a Timoteo, a Tito, a Filemón. Pero que esta entraría en lo que se conoce como las epístolas o las cartas generales, es que más que todo es una epístola porque es para... No lleva específicamente una iglesia ni una persona, sino que es general. Entonces, ahí tenemos las de Pedro, las de Juan, y está la de Santiago, la de Hebreos, que pues, se dice así. Entonces, bueno, llamémosla epístola entonces, para no ponerle carta. Entonces vamos con el primero, es el autor de la epístola. Y otra vez en el versículo 1:1 comienza diciendo Santiago. El autor entonces de la epístola se identifica como Santiago o como Jacobo, que es el mismo nombre. Y en la vida, hermanos, de la iglesia encontramos mínimo a 4 personas con ese nombre. Entonces, de hecho, vamos a ver más adelante que esta carta fue una de las más difíciles de ser aceptadas en el canon por la iglesia. Y uno de los puntos era ese. Pues, ¿cuál Jacob es ese? Lo primero quiero decir que había 2 discípulos con ese nombre. En Mateo 10, del 2 al 4, los voy a mencionar. Dice Mateo 10, 2, 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Luego dice, llamado Pedro. Luego está Andrés, que es el hermano de Simón. Luego está Jacobo, ahí está el primero, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí ya van 4. Luego dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y luego dice Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces ahí vemos nosotros que está el otro Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. El Jacobo, hijo de Zebedeo, se conoció, y tenemos argumentos de él,
De hecho, vamos a ver más adelante su martirio. Pero Jacobo, hijo de Alfeo, no se sabe de él más. Así que hay que descartarlo. Entonces nos quedamos con Jacob, el de arriba, si de pronto fue él. Pero hay otro Jacob en la Biblia que se le conoce como el joven. En Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres, la resurrección de Cristo, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Entonces ahí vemos que hay una mujer que llama María, pero no es la madre de Jesús, sino la madre de Jacobo el menor. Entonces, hay otro Jacobo ahí, pero no se sabe más de él. Así que lo descartamos también. Entonces, hasta ahora tenemos Jacobo, el hermano de Juan. Vamos a ver. Ahí hay otro que se le conoce como Jacobo, el hermano del Señor, o el medio hermano del Señor. Vamos a mirar Mateo capítulo 13, verso 54, y ahí está. Mire, Mateo 13, 54, voy a leer hasta el 56, dice, y venido a su tierra, es decir, Jesús vino a su tierra que es Nazaret, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Eso decían los de su tierra. No es note lo que ellos dicen, el hijo del carpintero. José era muy conocido. No es el hijo del carpintero. Ahora, ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos, para un católico que dice que no tuvo más hermanos. Miren lo que está diciendo, está hablando del contexto familiar. No es el hijo del carpintero, o sea, de José. No se llama su madre María. Y sus hermanos, Jacobo. O sea que Jacobo era el mayor. Los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí vemos 4 hermanos de Jesús. Pero me da la atención que está Jacobo y está Judas. O sea, ahí menciona 4 hermanos de Jesús, pero hay que poner cuidado a Jacobo y Judas. Porque este Judas es el autor precisamente de la carta de Judas o la epístola de Judas. Luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que también tuvo hermanas. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Bueno, ya le mencioné los 4 nombres. Hay quienes hablan de otro nombre por ahí, pero pues no. La verdad, usan un texto y no lo vi claro, por eso no lo traje, que son 5, pero bueno, yo traigo estos 4. Entonces, en Hechos 1.13 lo voy a leer también. Vamos a ver quiénes aparecen. Hechos 1.13 es bien interesante, porque en Hechos 1.13 es la resurrección de Jesús y los que están en el aposento alto ya hacen parte de un grupo de creyentes que eran 120. Es decir, los que el Señor dejó, los discípulos que Él dejó, la iglesia que Él dejó, fueron 120 y están en el aposento alto. Ahora, ¿quiénes estaban allá? Hechos 1.13 dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Juan, entendemos que este Jacobo es el discípulo. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. También está ahí. Simón el celote, ahora note. Y Judas, hermano de Jacobo. Ahí moraba ¿quién? Judas. Y dice que ese Judas era hermano de Jacobo. Entonces, si él dice hermano de Jacobo, era porque ya era mencionado, Jacobo ya se conocía, pero habla de Judas, hermano de Jacobo. Ahí usted ve en esa lista a 3. Entonces, descartamos a Jacobo el hijo de Zebedeo, descartamos a Jacobo el joven porque no sabemos más de él, descartamos a Jacobo el hijo de Alfeo, porque a partir de aquí no le va a aparecer. Nos quedaría Jacobo, hermano de Juan. Juan aquí es el que escribió el Apocalipsis, las cartas de Juan. Y nos queda Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, el dato curioso aquí, hermanos, que tenemos es que los hermanos de Jesús no llegaron a creer en Él solo hasta después de la resurrección. Es decir, este Jacob, hermano del Señor, este Judas, que era hermano de Jacob, que los dos eran hermanos del Señor, ellos no creyeron en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? En Juan 7, vale, desde el 1 hasta el 5. Hoy tengo muchos pasajes para poder llegar a estos argumentos. En Juan 7, del 1 al 5, yo leo así. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea
porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Note, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Note que lo están echando, váyase de esta tierra. Y luego el 4, porque ninguno que procuraba darse a conocer hace algo en secreto. Le están diciendo los hermanos del Señor, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, es decir, no moleste por acá. Pero ¿cuál es la razón que dan? Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, todo el ministerio de Jesucristo, los que están conmigo en la escuela de predicadores, tanto el de preparación, de popularidad, como el de pasión o su último año de pasión, no creían. Es decir, cuando Cristo muere, los hermanos de Jesús no creyeron. Ellos llegaron a creer solamente después de la resurrección. Note lo que dice Hechos 1:13. Creo que ya lo había leído. Ah, sí. Sí. En Hechos 1:13 vemos a Judas, el hermano de Jacob, es decir, estaba Jacob también. Pero Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Así que este Judas aquí identifica como el hermano de Jacob. Ahora, ¿por qué él tiene que mencionar? Porque parece ser que Judas no era tan popular y él para identificarse y para identificarlo, ¿quién es ese Judas? Porque obviamente para que no sea el traidor, eso es interesante porque él tiene que identificar, siempre que habla de Judas, dice Judas el hermano de Jacob, porque a Jacob lo conocían ahí en la iglesia, es lo que uno puede dar a entender. Pero cuando dice Judas el hermano de Jacob, obviamente era para identificarlo de Judas, un Judas Tadeo que había ahí, pero Judas el traidor, obviamente. Entonces dice Judas 1:1, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Pero mire acá, en Hechos 12:1-2, ¿qué pasó con Judas, el hermano de Juan? Recuerden que tenemos dos Jacob acá, dos Jacob. Jacob, el hermano del Señor, que es hermano de Judas, como lo estamos viendo, y tenemos a Jacobo, el hermano de Juan, quien escribe las cartas y escribe Apocalipsis. ¿Qué pasó con este Judas? Hechos 12:1-2. Recuerden la persecución que hay, y entonces dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora noten lo que dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ahí se le acabó el ministerio. Así que Jacob, el hermano de Juan, murió aquí, decapitado por Herodes. Y aunque algunos dicen que él antes de morir escribió, hermanos, es muy dudoso. Es muy dudoso porque la muerte fue muy temprana. Ellos no alcanzaron todavía a escribir. Ahora saltemos al 16, porque yo quiero que mires. En el 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ahora dice el texto, y no voy a leer eso, pero dice que como él le agradó al pueblo eso, dice que procuró y cogió a Pedro y lo metió a la cárcel, ¿sí o no? También lo iba a matar. Eso ya lo habíamos visto en la epístola, perdón, en el libro de los Hechos. Pero pasemos al 16. Mas Pedro, es decir, Pedro, un ángel lo liberó y salió. Y entonces dice acá, mas Pedro persistía en llamar a la casa que estaban orando por él. Y él fue libre ya por un ángel. Luego él salió y dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, note lo que dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Haced saber esto ¿a quién? A Jacobo. No puede ser a Jacobo el apóstol, porque él había muerto. Entonces, haced saber esto a Jacobo, está hablando de el hermano del Señor. Era el único que quedaba. Y lo otro que resaltamos es que cuando dice hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, es que Jacobo, por nombrarlo, él ya tiene una importancia en Jerusalén. Él ya es un líder importante. Ya es una columna allá en la iglesia. ¿Por qué sabemos esto? Porque Hechos capítulo 15, versículo 12 al 13. Es decir, hermanos, otra vez, 4 Jacobo, 4. El joven lo descartamos.
el otro, su padre Tadeo, lo descartamos. Nos quedan dos, pero ya descartamos al apóstol, a Juan el apóstol, porque lo mataron muy temprano. Solamente nos queda Jacob, el hermano del Señor. Y ahora vamos a mirar lo que dice Hechos 15, 12 y 13. Dice entonces toda la multitud, y aquí estamos hablando del concilio, ¿se acuerda? Cuando yo dije que tomaron la decisión allá, escribí una carta para enviarla. Dice acá, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dice Pablo y Bernabé hablan de lo que Dios ha hecho. Porque acá había un problema. Recuerde que hubo una situación difícil ahí en el concilio de Jerusalén, de que habían unos judíos que habían creído en el evangelio, pero decían, no, la salvación tiene que ser más la circuncisión, más las obras, y por eso llegaron allí a esa situación. Los que están siguiendo el libro de los Hechos entienden. Pero el 13, y cuando ellos callaron, es decir, Pablo y Bernabé cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y usted lee todo de ahí en adelante y usted se da cuenta que Jacob tenía un liderazgo tremendo y que todos estaban dispuestos a escucharlo. Y este Jacob aquí, el único que nos queda, es el hermano del Señor. En Gálatas 1:19, Pablo dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Es decir, Pablo dice, solo vi a Pedro. Sube con él 15 días y no vi a nadie más, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Otra vez nos está diciendo que Jacob tenía una importancia. Y Pablo fue a verlo. Cuando va a ver a Pedro y habla con él 15 días, pero no había ningún otro apóstol. Pero estaba Jacob, el hermano del Señor, y entonces fue y lo vio. En Gálatas 2, 8 y 9, leemos lo siguiente, Gálatas 2, 8 y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Ahora note, y reconociendo la gracia que me había sido dada, es decir, estos apóstoles tenían que reconocer la gracia que tenía Pablo, dice Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo acá, Cefas, el mismo Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Ahí está Jacobo, que era considerado una columna de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, aquí Pablo otra vez está metiendo en la lista de gente importante, columna de la iglesia de Jerusalén, a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces, ¿cuándo fue que creyó Jacobo, el hermano del Señor? El apóstol Pablo nos lo dice cuando, en 1 Corintios 15:7. Y ojo con esto, porque Pablo viene hablando de la resurrección de Jesús y de las distintas apariciones que el Señor hizo después de la resurrección. Lo sabemos de algunas, pero aquí Pablo dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego dice el verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo, es decir, a su hermano. ¿Cuándo creyeron los hermanos del Señor? O específicamente este que nos compete, Jacobo. Cuando vio a Cristo resucitado. Y Jesús se le aparece a él, que era su hermano. Se le apareció resucitado y entablaron una charla. Y ahí fue que él se rinde a los pies de Jesús, de su hermano. Por eso es que lo vemos ahora liderando en la iglesia de Jerusalén. Ese es mi primer punto. Entonces, por lo menos, aunque hay dudas y muchos quieren meter allí, pero hermanos, el autor de la epístola de Santiago o de Jacob es Jacob, el hermano del Señor. La gran mayoría están a favor de él. Número 2, ¿cómo se consideraba el autor de la epístola? Y esto también es muy importante. Vuelvo a leer Santiago 1:1. Santiago, ya vimos esa parte. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Oh, ¿cómo se consideraba? Siervo de Dios, y esa palabra es para el Padre, obviamente. Pero luego dice, y del Señor Jesucristo. ¿Pero cómo es posible? Como dicen algunos autores, fácilmente, y lo mejor hubiera sido que Santiago o Jacobo se identificara como Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, porque eso le daría una relevancia tremenda. Pero él no usa eso. Él dice, Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, esta sola palabra nos indica que Jacob había creído en su hermano como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y había creído tanto, igual que cualquier otro en Cristo para su salvación, que por eso dice, como llamamos hace 8 días en el tema, yo soy siervo de él. Usted se imagina, hermano, lo que puede hacer Dios con una persona. Antes no creían, se burlaban de él y lo echaban de su casa. Por eso Jesús dijo una vez, no hay profeta sin honra sino en su casa. Pero ahora decir él, yo soy Jacobo, siervo de Dios, pero siervo de Jesucristo. Eso es impresionante, hermanos. Esta consideración entonces nos recuerda las palabras de Jesús con respecto a él. Recuerden, lo hemos visto también hace 8 días. Mateo 20, 27 al 28, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí está Jacobo o Santiago diciendo, si mi Jesucristo no vino para que lo sirvieran, sino a servir, yo ahora soy entonces siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Y esa palabra es doulos, ¿no? Que no es un esclavo a la fuerza, sino un esclavo que voluntariamente se ofrece. Entonces yo decido voluntariamente, libremente, ser siervo de Jesucristo. Y eso lo hizo Santiago. De Santiago, como ya lo dije, pudo haber dicho que era el hermano del Señor, no lo hizo. Santiago es un esclavo, no por necesidad ni por fuerza, sino por elección. Él lo decidió. Él reconoce a Jesús como el Señor de su vida. Es decir, decide obedecerle. En Romanos 6, 16 al 18, está una de las razones por las cuales él dijo que es el siervo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, o valga la palabra siervo, para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, note acá, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya lo que llama hace 8 días, libertados de los ídolos, vinisteis a ser siervos de Dios. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que Santiago tiene eso en mente y dice, yo fui libre del pecado por medio de mi Señor Jesucristo. Ahora yo me ofrezco como siervo de la justicia, siervo de Cristo. Aquí el pastor y escritor Evis Carballosa nos dice lo siguiente. El vocablo doulos aquí usado contrastaba con el concepto griego de la libertad. Todo aquel que esté en la condición de doulos, es decir, siervo o esclavo, pero voluntariamente, ha puesto a un lado su propia autonomía y se ha sometido a la voluntad de otro. Luego sigue diciendo, en el sentido de ser siervo de Dios, Santiago se coloca entre aquellos hombres que a lo largo de los siglos se han sometido a la voluntad de Jehová, como Abraham, Moisés, David, entre otros. Así que esto es impresionante porque quiere decir que Santiago, hermanos, al someterse al Señor como esclavo, como siervo, porque había reconocido en Jesús al Mesías. El teólogo inglés Leslie Mitton, autor de varios comentarios bíblicos, ha comentado lo siguiente en relación al Señor y Jesucristo. Él dijo lo siguiente, las dos palabras Señor y Cristo, porque él dice que es esclavo de Jesucristo, del Señor Jesucristo, dice. Entonces las dos palabras Señor y Cristo llegaron a expresar en combinación la manera en que la iglesia primitiva confesaba su fe. Estas, más que ningunas, es decir, la iglesia primitiva, estas dos palabras, servían para reunir en una simple frase lo que Jesús había venido a significar en sus vidas. Esa fue la manera en que Pedro expresó su fe el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés? Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, la iglesia, y según lo que dice Carballosa aquí, y según este pasaje, porque dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro,
y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando Pedro le dice a esta gente, a estos judíos: ese Cristo al que ustedes mataron, o ese Cristo que murió en la cruz, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esas simples palabras hacía que la gente, un judío verdadero que creía en el antiguo pacto, encontraban entonces en Jesús el cumplimiento de que el Señor está diciendo que es Dios, pero Cristo o Jesucristo está diciendo que Él es el Mesías prometido por Dios, de tal manera que ese Cristo que murió en la cruz es el mismo Dios, pero es el enviado de Dios. En otras palabras, es el Salvador de Israel, al cual ellos esperaban. Así que, y por eso Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice la palabra Señor Jesucristo. Y lo que dice Garballosa es eso. La iglesia usó esas dos frases, Señor Jesucristo, como un auténtico cristiano o seguidor de Cristo en el siglo I. Punto número 3, los destinatarios de la epístola. Ya vimos el autor, Santiago, el hermano del Señor. Ya vimos cómo reacciona o la conducta del autor Santiago, cómo se consideraba. Número 3, los destinatarios de la epístola. Vuelvo a leer el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus. Es decir, a Israel, aunque no, ahí no estaban las 12 tribus cuando él escribe. Habían solamente dos, que era o el Israel del sur, porque el Israel del norte hace rato ya desaparecido. Sin embargo, eso se tomó siempre a pesar de eso, pero ellos tenían que había una representación y por eso ellos decían a las 12 tribus de Israel, es decir, para decir a todo Israel. Eso es muy importante porque ahora vamos a entender la carta a quién va. Pues la epístola va dirigida a las 12 tribus, es decir, a todos los israelitas, a los judíos, digámoslo en otras palabras. Pero no a los judíos que están en Jerusalén, sino que están en la dispersión. O sea, a los judíos que están dispersos. Y ya entonces en Hechos 2.5 lo podemos entender, porque en Hechos 2.5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, pero dice, de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, estos judíos que se habían dispersado porque en el tiempo de Jesús muchos judíos vivían en otras naciones, pero venían a la Pascua y cuando viene Jesús, por eso es que cuando el derramamiento del Pentecostés, del Espíritu Santo, encontró muchas naciones allí representadas y habían judíos de esas naciones. El escritor Simón Kistemaker nos dice aquí lo siguiente con relación a esto de las 12 tribus. Dice: los lectores eran judíos, tal como lo indica claramente la carta, que dice a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Dice que la designación 12 tribus es una referencia bíblica a Israel que debería ser interpretada de un modo figurativo y no literal. Santiago se dirige a representantes de estas 12 tribus que, a causa de la obra de Cristo, son ahora el nuevo Israel. Entonces, mire que él lo está ampliando ahora más, porque ya no se trata solamente de israelitas, judíos como tal, sino aquellos ahora que ya han llegado al evangelio. Se trata de judíos cristianos que viven dispersos entre las naciones, pero que no obstante saben que son el pueblo de Dios. Santiago no aporta en su epístola ninguna evidencia de estar dirigiéndose a cristianos gentiles. Los lectores de esta epístola son exclusivamente judíos, a excepción de los ricos opresores, a quienes Santiago reprochará en el capítulo número 5. Entonces, esta carta va dirigida a judíos de la dispersión, de judíos que no están en Jerusalén. Pero obviamente vamos a ver que las aplicaciones son para el Israel de Dios, el Israel espiritual. Estos cristianos judíos habían sido dispersos entre las naciones. Vamos a mirar brevemente estos pasajes. Hechos 8.1, ¿se acuerda? Dice: y Saulo consentía en su muerte por la muerte de Esteban. Capítulo 7, murió Esteban. Pero luego dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Ahí está la dispersión por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos una primera dispersión. No solamente la que ya existía en tiempo de Cristo, sino que ahora hubo otros que fueron esparcidos
Y eso lo permitió Dios porque el Señor dijo que el evangelio tenía que ser predicado en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces quedaron allá. Entonces la persecución de Esteban permitió que dice que ellos fueran esparcidos. Por lo menos aquí dice que en las tierras de Judea y de Samaria. Ahí hay una dispersión. En Hechos 11:19 leemos así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, mire cómo amplía, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que aquí estamos viendo cómo el evangelio comenzó a expandirse por estos judíos cristianos, pero que ahora se llaman judíos de la dispersión. Judíos de la dispersión es la palabra para judíos que están dispersos por todas las naciones, que son judíos pero no están en Jerusalén. Lo mismo encontramos en 1 de Pedro 1:1. Leemos en 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. La palabra expatriados es, no tienen patria. Expatriados. Como dice, es esposa, ya no tiene. Expatriados, no tienen patria. Y la dispersión. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. A los que no tienen patria porque están dispersos. Pudiéramos decirlo de esa manera. ¿En dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Es decir, hay muchos. Así que esta carta es dirigida a esas personas. Otro comentarista llamado Christine Baker dice lo siguiente. Santiago escribió una carta pastoral a estos creyentes dispersos que antes de la persecución pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Él sabía que ellos vivían en la pobreza, trabajando para ricos, hacendados que los explotaban. Algunos de ellos eran mercaderes, pero todos experimentaban dificultades. Santiago respondía a sus necesidades escribiendo una carta pastoral. Ya vimos a quién escribió, quién es el autor, cómo se considera el autor, a quién escribió, y vamos a mirar en cuarto lugar otros aspectos de la epístola. Hermano, esto es un resumen porque esto es mucho, pero yo trato de hacer un resumen lo más que puedo. Esta epístola es considerada una epístola general, ya lo dije, dado que no fue escrita a una iglesia especial o persona, sino a todas las iglesias, aunque fue dirigida pero es para todas las iglesias. Santiago presenta aquí una serie, hermanos, de exhortaciones y numerosas amonestaciones que reflejan un énfasis más ético que doctrinal, similar al Sermón del Monte. Así que ahí está. ¿Por qué traje a Santiago? Porque Santiago no es tanto teológico. Santiago no se va a centrar tanto en una teología, pero él va a ser más práctico, es decir, cómo esa teología ahora la vamos a poner en práctica. Y tenemos que entender eso para no entrar en conflicto con Pablo, porque Pablo es teólogo. Pablo trae una doctrina. Pablo explica una doctrina. Santiago quiere que esa doctrina se lleve a la práctica. Así que vamos a encontrar en él muchos como proverbios, como consejos. Va a haber una similitud al Sermón del Monte. Y esa es la razón por la cual algunos la rechazan. Porque pareciera que Santiago habla desde el punto de vista que todavía estamos en la ley. Y algunos dicen, y Martín Lutero, como lo vamos a leer ahora, lo querían sacar. Pero no, hermanos, ahora entendemos que no es así. Por lo general, Santiago entonces introduce un tema en forma resumida, ampliándolo más tarde. Es decir, él comienza aquí, pero luego lo amplía más tarde. Algunos de esos temas que vamos a ver son la fe, la prueba, la sabiduría, el dominio de la lengua, el control de la ira, la sumisión ante Dios, entre otros. Vamos a encontrar muchos de estos. Es decir, hay una mano de temas allí, por eso creo que nos vamos a demorar. Porque vamos a tratar de mirar cada uno de esos temas aquí. El comentarista Guitimique nos dice aquí que la epístola de Santiago carece de referencia a la vida. Note, al sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. No habla de eso. Aunque la doctrina de la resurrección es el sustracto de la predicación apostólica y el tema fundamental del libro de los Hechos, Santiago no le presta atención en su epístola a este evento redentor. Él está interesado en proclamar el evangelio de Cristo, no tanto en términos de su persona, como en términos de la aplicación práctica y ética de sus enseñanzas.
Así que es un complemento, hermanos. No vamos a encontrarnos aquí con temas como Gálatas, como en Romanos, que lo hemos estudiado. Vamos a encontrar más que todo pensando en una vida práctica o ética. Ahí es que nos va a llevar. Santiago solo hace dos referencias a Jesús. En 1:1, que ya lo vimos, y en 2:1. Mire lo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y en 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y no habla más de Cristo, solo aparece esas dos. Pero hay 11 referencias de una manera indirecta a Jesús, usando la palabra Señor. Aunque algunas veces es para Dios, pero la gran mayoría es refiriéndose a Jesucristo, que lo menciona como Señor. Santiago escribió su epístola, hermanos, después de haber accedido a la dirección de la iglesia en Jerusalén. Se cree que fue en el año 44, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén en el año 44 después de Cristo, y antes de encontrar su muerte como mártir en el año 62. Es decir, él muere como mártir en el año 62 después de Cristo. Otra vez Kistimaker aquí nos dice: si tenemos en cuenta que nada de lo que se dice de la epístola de Santiago sugiere la controversia entre judíos y gentiles que precipitó la reunión general de los apóstoles y ancianos en Jerusalén, es decir, Hechos 15, lo más probable es que esta carta fuera redactada antes de dicha reunión conciliar. Los expertos opinan que dicho concilio se reunió en el año 49 después de Cristo. Así que si el concilio de Jerusalén fue en el año 49 después de Cristo y se cree que Pablo ya había escrito la carta de Gálatas, entonces parece ser que Santiago fue escrita antes de eso, de ese concilio, porque si no hubiera hablado del concilio y él no habla de esos temas. Ahora, no fue, hermanos, fácil que Santiago entrara en el canon. ¿Sabe qué es el canon? La aceptación de los libros inspirados por Dios por la iglesia. Tenía dudas de su inspiración, aunque la iglesia lo leía y fue de gran importancia. Aquí nos dice el pastor Evis Carballosa lo siguiente: la epístola de Santiago tuvo una lenta entrada en la circulación general de los libros canónicos y su aceptación como escritura sagrada fue un tanto tardía en comparación con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y mire lo que él dice: una posible razón de la cautela en recibir la epístola de Santiago ha sido atribuida al hecho de que el autor no se identifica como una persona con autoridad apostólica. Ese era un problema, hermanos. Hubo problema para aceptar los libros donde su autor no era un apóstol. Y como Santiago no era un apóstol, por eso la dejaron allí, pero al final la aceptaron. El comentarista aquí, William Barclay, escribió sobre el famoso veredicto de Lutero, y esto me llama la atención, pues estaban las palabras de Lutero, porque yo había tenido que él había rechazado como una epístola de paja, pero pues, bueno, sí, pero no en esos términos. Dice acá él: el Evangelio y la primera epístola de San Juan, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, esto lo escribió Lutero, ¿no? Vuelvo y lo leo. Él dice: el Evangelio y la primera epístola de Juan, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de Pedro, son los libros que os presentan a Cristo. Os enseñan todo lo que necesitáis saber para vuestra salvación. Luego dice: en comparación con estos, la epístola de Santiago es una epístola llena de paja, porque no contiene nada del evangélico. Eso dijo Martín Lutero. Ahora entendemos pues por qué. Es decir, él en ningún momento la está rechazando, sino que la está poniendo en el último lado. ¿Cuál era la razón? Esto encontré que se dice, que más que no encontré el autor, pero se dijo esto, que durante la época de la Reforma, Erasmo dio a conocer sus dudas de que Santiago, el hermano de Jesús, escribiese esta epístola. ¿Sí vio que siempre ha habido la tendencia a dudar? Él pensaba que Santiago, a causa de su trasfondo judío, no pudo haber escrito un griego de la calidad que exhibe la epístola. Martín Lutero añadió sus propias referencias, observando que la epístola enseñaba poco acerca de Cristo. No es apostólica, decía, enfatiza la ley en vez del evangelio y se opone a Pablo en la doctrina de la fe y las obras.
Él escribe en el prefacio, o sea, aquí se está comentando lo de Martín Lutero, dice que él escribe en el prefacio de su traducción del Nuevo Testamento en el 1522 y él escribe esto, que la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja y termina diciendo, esto es bueno, porque ve lo que él dice, no puedo colocar a la epístola entre mis libros principales, aunque no quisiera por ello impedir a nadie de colocarla donde desea y estimarla cuanto quiera, porque hay muy buenos dichos en la epístola. En sus obras, Lutero frecuentemente citó esta epístola sin efectuar comentarios críticos, es decir, habló de ella, pero no comentarios críticos. Luego dice, él la consideraba como la palabra de Dios, aunque el número de los libros del Nuevo Testamento colocó a Santiago, no solo a Santiago, sino junto con Segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis, en el último lugar de la lista del Nuevo Testamento. Es decir, me leo estos libros y si me queda tiempo los dejo para el final, pero obviamente nunca la rechazó, pero sí dijo eso. Desde ahí se pega mucha gente, ¿no? Para dudar de esta carta. Ahora, ¿cómo termina el verso 1? El verso 1 termina con un saludo. Vuelvo y lo leo. Santiago, ya sabemos que es el hermano del Señor, siervo de Jesucristo, la manera como él se presenta, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a quien escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este saludo parece apuntar, hermanos, a una etapa primitiva del desarrollo de la iglesia, como dice Kistemaker. Kistemaker dice, quizás Santiago escribió su epístola aún antes de que se reuniese el concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Da la impresión de que fue Santiago quien escribió la carta que dicho concilio le envió a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Porque él comenzó de esta manera. Dice que él comenzó dicha carta con la misma con la misma salutación. Saludos. Entonces parece que era una manera que se usaba. Y Santiago emplea la manera griega de saludar a los lectores, ya que vemos que Claudio Lisias utilizó la misma palabra en su carta al gobernador Félix diciendo salud. Entonces los textos son estos, Hechos 15:22, cuando él dice, escribe la carta, dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí escribieron los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Asia, en Siria y en Cilicia, salud. Y en Hechos 23:26 dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Entonces, esa parte obviamente apunta a que Santiago se identificaba con ellos y con el saludo de ese tiempo. Voy a concluir con las palabras de Kistemaker. Pero ¿qué vimos hoy, hermano? Vimos el autor de la epístola, manera de introducción, cómo se consideraba el autor de la epístola en el versículo 1, los destinatarios de la epístola a la dispersión, a los judíos dispersos, y otros aspectos de la epístola. Consideramos algunos tópicos, aunque no vimos todo. De pronto en el desarrollo vamos a ver más. Pero quiero concluir esto con lo que dijo Kistemaker, que me llamó la atención. Dice, si alguien conoció bien a Jesús, probablemente Santiago haya sido esa persona. Claro. Y entonces él dice, Santiago y Jesús crecieron juntos en la misma familia. Comieron juntos, jugaron juntos, trabajaron juntos. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a Santiago, que en ese momento estaba solo. Y si hubo alguna persona que con derecho propio pudiese llamar a Jesús mi hermano, tal persona era Santiago. Santiago evita jactarse. Con toda humildad, él se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Nosotros, sin embargo, hacemos bien si seguimos el ejemplo de Santiago y nos llamamos a nosotros mismos siervos de Cristo y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la introducción de esta carta. A partir de 8 días comenzaremos a ver, hermanos, ya punto por punto. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito